Ya estamos grabando y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Qué gusto estar reunidos de nuevo para la última clase, la lección 9. Y tenemos mucho que hacer hoy porque tenemos un tema nuevo. Vamos a ver la diferencia entre la teología de la prosperidad y la teología de la cruz. Y cómo Jesús nos invita, nos ordena a llevar nuestra cruz o las cruces que tenemos aquí en este mundo. Y eso es diferente que estar buscando la prosperidad aquí en este mundo. Sabemos que tenemos riquezas en el cielo. Tenemos las riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces vamos a abordar este tema nuevo. También vamos a hablar un poquito sobre el propósito de Academia Cristo, por qué estamos aquí, cuál es la misión, cuál es el propósito de Academia Cristo, y vamos a cerrar hablando sobre el proyecto final, cómo hacerlo y cómo entregarlo. Vamos a continuar entonces con la lección 9. Vamos a ver una vez más cómo el legalismo es un ataque contra la gracia y la gloria del Señor. Y como es nuestra costumbre, vamos a iniciar ofreciendo una oración y vamos a usar la oración que tenemos aquí en la pantalla. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, antes que nada, ayúdame a comprender que ya soy rico por mi relación contigo como mi Salvador y con los que me rodean, que me aman y cuidan de mí. No permites que caiga en la trampa de la codicia. Dame el don del contentamiento para que, si no pueda tener lo que quiera, quiere lo que tengo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, hermanos, queridos compañeros en la fe, compañeros en la clase, en la última clase, en la clase anterior, hablamos de la conciencia cristiana y que a veces tenemos que tomar decisiones difíciles y tenemos la libertad cristiana. A veces tenemos que tomar en cuenta las luchas que tienen las personas a nuestro alrededor, pero mientras vamos tratando de tomar decisiones correctas, y bíblicas, no podemos agregar algo a la palabra de Dios. Entonces tenemos la sabiduría cristiana para tomar decisiones, pero necesitamos hacerlo sin crear reglas adicionales. Y hablamos de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y hablamos de cómo este versículo puede ser un buen guía mientras estamos tratando de distinguir entre el uso y el abuso. Y voy a citar para ustedes Filipenses 4:8 que dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensan en ello. Entonces, en la clase anterior, hablamos de cómo deberíamos, en gratitud a Dios, pensar en todo esto, en lo admirable, en lo amable, en lo puro. Hoy vamos a hablar de cómo deberíamos, en gratitud a Dios, pensar en el cielo, pensar en el paraíso que nos espera, pensar en lo que tenemos por venir, en la vida eterna. Entonces voy a compartir con ustedes un poco de Colosenses capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Y el pastor Luis Acosta compartió estos versículos con nosotros también. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, con esta introducción, vamos a seguir con las preguntas de repaso, recordando que hoy vamos a hablar sobre las cosas que tenemos en el cielo. No es malo ser rico,
Tenemos ejemplos en la Biblia de personas con muchas riquezas. Las riquezas, la plata, es una bendición de Dios, pero vamos a ver el peligro de un evangelio de la prosperidad. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el evangelio o la teología de la prosperidad? ¿Cuál es? ¿Cuál es el evangelio de la prosperidad según el video? Sí, señor Daniel López, adelante. Pastor, según el video, dice que el Evangelio de Prosperidad es la enseñanza que dice que solo necesitamos pedir algo al Padre. Se le está dando una vía recta. Si tenemos una fe lo suficientemente fuerte, Dios nos dará lo que nosotros le pidamos, ya que para esta enseñanza, la obediencia es la que trae bendición. Muchas gracias, Daniel López. Sí, siempre tenemos esta tentación, ¿cierto? De pensar más en lo que queremos ahora en este mundo terrenal, de pensar en las cosas espirituales que necesitamos. Una buena prueba de dónde debemos fijarnos y cuáles deben ser nuestras prioridades es el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro tenemos peticiones, ¿cierto? Y tenemos 7 peticiones. Entonces estamos pidiéndole a Dios 7 cosas en el Padre Nuestro. Y una pregunta para ustedes, ¿cuántas de las 7 peticiones tienen que ver con nuestras necesidades terrenales y cuántas tienen que ver con nuestras necesidades espirituales? ¿Cuántas de las peticiones, cuántas de las cosas que estamos pidiendo en el Padre Nuestro tienen que ver con lo terrenal, con esta vida, y cuántas tienen que ver con lo espiritual? Pues, santificado sea tu nombre, tiene que ver con lo espiritual, ¿cierto? Vénganos tu reino espiritual, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo espiritual. El pan de nuestro cada día, dánoslo hoy. Aquí tenemos algo que tiene que ver con nuestras necesidades físicas. Después, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tiene que ver con lo espiritual. No nos dejes caer en la tentación espiritual y más líbranos del mal espiritual. Entonces hay 7 peticiones y solamente una de las 7 tiene que ver con lo material, lo físico. Entonces no es pecado pedirle a Dios, es que ahora estoy sin casa, ayúdame a conseguir casa, o ahora estoy sin comida, o estoy sin trabajo, ayúdame, Dios, a conseguir comida para mi familia. Es una oración muy adecuada, es una oración bíblica. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero necesitamos evitar la trampa de pensar más en lo que queremos, más plata, una casa más grande, un carro más lindo, en lugar de pensar en lo espiritual, el perdón de los pecados, el reino de los cielos, que haya más creyentes, que hay ayuda en los momentos de tentación. Entonces, como Daniel López dijo, el evangelio de la prosperidad es una enseñanza falsa donde Dios quiere y promete darnos vidas terrenales exitosas y prósperas si solo creemos, obedecemos o pedimos lo suficiente. ¿Alguien más desea aportar en cuanto al evangelio de la prosperidad? Muy bien. Damaris, adelante. Sí, profesor. Yo lo busqué ahí en internet para tener una idea. Sí, Entonces, dice la definición, es la convicción de que Dios quiere que sus fieles tengan una vida próspera, es decir, que sean económicamente ricos, físicamente sanos
e individualmente felices. Así lo define, pastor. Muchas gracias. Un muy buen resumen. Esta idea, una idea falsa, que lo que Dios quiere más para nosotros es la prosperidad aquí en esta tierra. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que lo que Dios quiere es que todos sean salvos y llegan a conocer la verdad. Osvaldo, adelante. ¿Cómo le va? Ya, profesor. Bueno, buenos días a los compañeros. Bueno, en realidad, esta clase de evangelio es la que muchas veces hace daño a las congregaciones. Vemos que hoy en día la mayoría de la gente pues busca esto, busca que le hablen en esta forma y así pues solamente acercarse a ellos por medio de lo que Dios supuestamente nos da. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, bueno, yo voy acá porque ahí yo veo que obtengo muchos bienes materiales, pero ¿dónde está el amor de Dios? O sea, ¿dónde está ese encuentro con Dios? No hay. Y es lo que muchos de nosotros debemos resaltar esta parte. Gracias, profesor. Gracias a usted. Sí, y lamentablemente hemos notado eso a nuestro alrededor y tal vez nosotros hayamos caído en esta mentalidad o tal vez hayamos ido a una iglesia que predica el evangelio de la prosperidad, la idea que si nosotros somos obedientes y si tenemos lo suficiente fe, que Dios nos va a bendecir en este mundo con cosas físicas. Y pues sí, todos nosotros somos bendecidos, todos nosotros ahora en este momento tenemos ropa, gracias a Dios, tenemos comida, gracias a Dios. Y es lo bonito de Academia Cristo. Algunos de nuestros compañeros en las clases tienen muchas bendiciones terrenales. Y algunos no han sido bendecidos tanto con cosas en este mundo, pero sean lo que sean las bendiciones terrenales, estas bendiciones terrenales no son resultado de nuestra obediencia o resultado de una falta de nuestra obediencia. A veces somos simplemente bendecidos, a veces Dios decide que no es en nuestro mejor interés darnos ciertas cosas, pero necesitamos tener mucho cuidado con un evangelio de la prosperidad, que merecemos ciertas cosas, que Dios sí nos va a dar ciertas cosas. Sí, Daniel López, adelante. Sí, pastor, un comentario respecto a eso. Yo creo que hay algo que sí es una, no sé, ¿verdad? Si estoy mal, pero yo pienso que hay algo que sí es una realidad en este, o sea, que es como que una doble, una verdad y una mentira, porque estamos hablando de que sí, como usted dice, ¿verdad? No merece el hecho de que seamos obedientes, que creamos, no es de que Dios nos va a conceder todo lo que le queremos, ¿verdad? Materialmente hablando. Pero también es cierto que la misma Biblia dice que Dios no se queda con nada y que lo que sembramos cosechamos. Eso quiere decir que ellos también promueven, este Evangelio de Prosperidad promueven una verdad en el sentido de que nosotros eh, seamos plata, pues cosechamos dinero. O sea, es una realidad de que si nosotros le damos a Dios, a la obra de Dios, cosas materiales, Él no, pues de así como damos y recibimos. Pero creo que es una cosa que se tiene que aclarar, ¿verdad? Que una cosa es lo que sembramos en el sentido material y otra cosa es lo que sembramos en el sentido espiritual, ¿verdad? Que son dos cosas muy distintas. No podemos mezclar lo material con lo espiritual ni lo espiritual con lo material, porque ambas son diferentes, ¿verdad? Y cada cosa tiene su beneficio y sabemos, ¿verdad? Que el enfoque que Jesús vino a hacer es enfocarnos al evangelio, o sea, lo espiritual, aún sin dejando atrás, ¿verdad? Que podemos nosotros ser bendecidos materialmente, si nosotros también sembramos de esa manera, ¿verdad? Ese es mi, no sé si estoy mal en eso, pastor. No, y gracias por mencionar la palabra el evangelio, porque el evangelio debe ser lo más importante para nosotros. Y evangelio quiere decir buenas noticias. Y lamentablemente para algunos, ellos tienen un evangelio no de Cristo, sino de la prosperidad. Entonces, para ellos lo más importante es cómo podemos tener la prosperidad
¿qué necesitamos hacer para prosperar? Y para nosotros, y lo bíblico, es el Evangelio de Cristo. Las buenas noticias de que tenemos un Salvador del pecado. Las buenas noticias de que tenemos la certeza de la vida eterna por los méritos de Cristo. Entonces, la pregunta que siempre necesitamos estar haciendo es, ¿dónde es el enfoque? ¿Está en mí y mi prosperidad y mi vida y lo que estoy haciendo y lo que estoy recibiendo por mi obediencia, o es en Cristo y lo que estoy recibiendo de Él, el pan de vida, el agua de vida que brota la vida eterna, el perdón de los pecados, una relación con nuestro Creador y Redentor y Santificador? Muchas gracias y vamos con la próxima pregunta. ¿Cuál es el apoyo bíblico para esta enseñanza? Pues muchos usan este versículo de Santiago 4:2. No obtienen por lo que desean porque no piden. Entonces, muchos dentro del Evangelio de la Prosperidad usan este versículo para decir, podemos obtener lo que queremos si pedimos, pero esta mentalidad no toma en cuenta todo el contexto alrededor del pasaje. Entonces, ¿qué nos enseña el contexto alrededor de este pasaje? Y ahora vamos a escuchar todo el versículo. ¿Alguien puede ayudarnos, por favor, leyendo Santiago 4:2 y 3, lo que tenemos aquí en la pantalla en este color verde y cafecito, por favor? Sí, Amén, Juan profesor. Gonzalo, buenos días, adelante. Buenos días, profesor. Sí, dice, no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Santiago 4:2. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos todo el contexto y vemos que es malo, hasta pecaminoso, estar pidiendo algo con malas intenciones, solamente para nuestros propios placeres. Entonces, es bueno estar muy persistente en la oración. Debemos estar pidiéndole a Dios lo que necesitamos, pero necesitamos volver a lo que hablamos en la primera parte de la clase. En el Padre Nuestro hay 7 peticiones y 6 de las 7 tienen que ver con las necesidades espirituales. Y hay una que sí tiene que ver con las necesidades físicas, pero es el pan de cada día, lo que es necesario para vivir. Entonces vemos aquí la diferencia entre lo necesario para vivir y cosas para nuestros propios placeres. La próxima pregunta que tenemos en nuestro repaso aquí esta mañana: ¿con qué imagen gráfica compara la Biblia nuestros actos de justicia? Isaías 64, versículo 6. Juan Gonzalo, adelante. Sí, pastor. Pues nos compara como un trapo lleno de inmundicia, pastor. Exactamente, un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Entonces, una pregunta relacionada, entonces, pues vamos a profundizarnos un poco más. Nuestros actos de justicia se comparan con trapos de inmundicia, los trapos manchados por las mujeres durante su ciclo mensual. Aun si Dios dijera, le daré justamente lo que pide si está viviendo una vida justa. Entonces, ninguno de nosotros vamos a calificar. Entonces, con la justicia de Cristo, Dios nos ve justos. Dios escucha nuestras oraciones, pero por nuestra cuenta no podemos hacer nada para
agradar a Dios. No podemos hacer nada para merecer lo que nosotros queremos. Y estas dos enseñanzas son verdaderas a la vez. Nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, pero a la vez somos revestidos con la justicia de Cristo. Somos perfectos a la vista de Dios por la fe. Entonces, vamos ahora a continuar con este tema. ¿Qué quiere decir el cargar la cruz? ¿Qué quiere decir el cargar la cruz? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Juan Gonzalo, adelante. A lo que se refiere cargar la cruz son los sufrimientos que sufren los cristianos por la causa de Jesús, profesor. Ahorita no se compara nada con lo que vivieron los primeros pastores, los primeros apóstoles. Esto no es nada, pastor. Nosotros estamos ya gozando y disfrutando de una protección del gobierno para poder profetizar la fe sin el temor de que vayamos a ser apedreados o de que vayamos a ser agredidos, ¿sí? Pero a esto se refiere el cargar la cruz. Y como lo dice Marcos 8:34, cuando Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y como repito, ahorita, gracias a Dios, todos nosotros, los que leemos la palabra, los que creemos en Jesucristo, gozamos de una protección que ya no somos agredidos, pastor. Muchas gracias. Y sí, somos bastante bendecidos que hoy en la mayoría de los países podemos adorar a Dios en libertad, sin miedo de ser perseguidos, sin miedo de la cárcel, sin miedo de consecuencias en cuanto a las leyes civiles. Damos gracias a Dios por esta libertad que tenemos, que no existe en todas partes del mundo, pensando en el Medio Oriente. Pero sí, nosotros somos bendecidos, pero no fue así para los discípulos. Cuando ellos estaban trabajando con misioneros, había persecución hasta la pena capital por haber compartido su fe y las enseñanzas de Cristo con otros. Entonces, en este contexto se refiere específicamente a cualquier sufrimiento, burla o prejuicio que experimentamos por nuestra fe en Cristo. Aunque no tenemos que preocuparnos en cuanto al gobierno y una persecución por ser cristianos, puede haber persecución por ser cristianos en su familia, ¿cierto? Puede haber persecución en el lugar de trabajo, puede haber colegas que van a burlar de usted por su fe en Cristo o por las decisiones que van a hacer o por las cosas que no van a hacer ya que tienen fe en Jesús. Y aunque todos nosotros tenemos que lidiar problemas en este mundo, debido a que vivimos en un mundo caído y pecaminoso, en este contexto aquí, pensando en la cruz que tenemos que llevar, no se refiere a enfermedades o los resultados de simple vivir en un mundo caído y pecaminoso. Tenemos que lidiar y soportar muchos problemas, ya que vivimos en un mundo caído, pero aquí en este contexto estamos pensando en el sufrimiento, la burla o prejuicio que tenemos que experimentar por nuestra fe. Entonces vemos esta diferencia entre el evangelio de la prosperidad, que vamos a tener vidas exitosas ya que somos creyentes, y lo que Cristo ha prometido, que tenemos que llevar la cruz de ser cristianos en un mundo
que no ama a Dios y que no ama la palabra de Dios. Vamos a seguir con nuestro tema para hoy. Y vamos a enfatizar de nuevo la importancia del contexto. Juan leyó para nosotros Santiago 4, 2 y 3, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Entonces vamos a ver una conexión entre el legalismo y el evangelio de la prosperidad. Un requisito del evangelio de la prosperidad es que la persona que pide tiene que estar viviendo una vida justa. Entonces aquí tenemos la conexión a Isaías 64. Entonces, en el evangelio de la prosperidad, una persona tiene que ser una buena persona, llevando una buena vida, viviendo una vida justa. Y si esta persona sí es muy justa, puede pedir lo que quiera y va a recibirlo según este evangelio falso, según esta enseñanza falsa. Entonces, yo soy una buena persona, no estoy tomando, no estoy bailando, estoy cumpliendo con los 10 mandamientos, entonces yo puedo pedir más riquezas y Dios tiene que darme las cosas. Dios tiene que concederme lo que estoy pidiendo, ya que soy buena persona. Este es el evangelio de la prosperidad. Pero a los ojos de Dios, somos incapaces de tal vida. No puedo cumplir perfectamente con los 10 mandamientos. No puedo ser una buena persona por mi propia cuenta. En gratitud, puedo tratar de cumplir con la ley de Dios. En gratitud, puedo amar a Dios y amar a mi prójimo, pero no puedo ser una persona perfecta por mi cuenta. Solamente soy perfecto por los méritos de Cristo, porque yo tengo su perfección, soy revisto en su justicia. Entonces, antes de continuar, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus comentarios pensando en esta realidad? Que no somos perfectos y por lo tanto no merecemos nada de Dios. Preguntas, dudas, comentarios. Entonces, ahora vamos a ver unos versículos bíblicos que nos van a hablar sobre la diferencia entre el evangelio de la prosperidad y el tomar la cruz. ¿Puede alguien ayudarnos a leer los 3 versículos bíblicos que tenemos aquí en la pantalla? Marcos 8:34, Hechos 14:22 y Mateo 10:16. Por favor, tenemos los 3 versículos aquí en la pantalla. Amén, hermano. Adelante, muchas gracias. Marcos 8:34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hechos 14:22b. Para entrar en el reino de Dios no es necesario pasar por muchas tribulaciones. Nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Mateo 10:16a. Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobo. Gloria a Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces aquí vemos que vivimos en un mundo peligroso. Nosotros somos ovejas, pero hay lobos a nuestro alrededor, que tenemos que pasar por muchas dificultades mientras vamos rumbo al cielo. Y no es el pasar por las tribulaciones que nos hacen dignos de entrar en el reino de Dios. Es simplemente una realidad. Vamos a entrar en el reino de Dios por los méritos de Cristo. Pero mientras estamos rumbo ahí, hay que pasar por dificultades y tenemos que negar a nosotros mismos y tomar nuestras cruces. Y un versículo más de 1 de Pedro 4, 12 a 13. Amados hermanos,
no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Tenemos que padecer y soportar dificultades y sufrimientos aquí. A veces tenemos que soportar la falta de prosperidad, la falta de las riquezas que queremos. Pero está bien, porque tenemos todo lo que necesitamos en Cristo Jesús y tenemos las riquezas de la gracia de Dios. Y en el cielo vamos a tener todo lo que necesitamos. La plena comunión con nuestro Creador, la comunión con todos los santos, es decir, todos los creyentes que han muerto en la fe. No vamos a tener que padecer tribulaciones allí. Y este es lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña que por medio de buen comportamiento vamos a tener prosperidad aquí. Más bien, la Biblia enseña que vamos a tener que pasar por cosas difíciles en este mundo, pero la gloria de Cristo nos espera en el cielo. Entonces vamos a continuar con tres preguntas y después hablar un poco sobre Academia Cristo y su rol en Academia Cristo y también el proyecto final. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué es popular el Evangelio de la Prosperidad? ¿Por qué existe? Porque yo a veces estoy viendo en la televisor prédicas de otros pastores y a veces es puro Evangelio de Prosperidad. Si ustedes ahora llaman a este número y hacen una ofrenda, Dios va a tripular las bendiciones. Entonces, si ustedes van a darnos como 10,000 pesos, eventualmente van a recibir 30,000 pesos de regreso de Dios por su generosidad. ¿Por qué es tan popular este Evangelio de la Prosperidad? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Jenny y después de Maris. Adelante, Jenny. Bueno, es que yo creo que solo ver un poco alrededor de nosotros, estos son nuestros dioses. Tener el dinero, tener objetos, tener una buena casa, etc. Es lo que el mundo tiene como que lo más que puedes lograr en este mundo. Entonces, como es como el Dios del mundo, tener las cosas, uno quiere recibir eso. Uno no busca recibir vida eterna como el máximo, sino que las cosas son el máximo. Muchas gracias y gracias por mencionar este concepto de dioses falsos. Muy fácil para nosotros criticar a los israelitas por su adoración de dioses falsos en el Antiguo Testamento. Pues, ¿cómo podrían haber adorado a dioses de madera y de metal y de piedra en ese entonces? Adorar a las estrellas y la luna y el sol. Pero existe la misma tentación a nuestro alrededor hoy en día. La plata puede ser un dios falso. Una casa grande puede ser un dios falso. Las cosas físicas y materiales pueden convertirse en un dios falso para nosotros. Es una tentación real. Muchas gracias. Y Damaris, adelante. Gracias, profesor. Pienso que muchos pastores toman, mejor dicho, tocan las emociones de las personas, la necesidad que está pasando el pueblo. Hay mucha necesidad, ¿verdad? Necesidades económicas, problemas en la familia. Entonces ellos piensan que con el dinero, pactar, ¿verdad? Porque también hay pactos. Uno da y Dios le va a retribuir lo que uno está pactando. Porque las personas lo hacen por la necesidad que está pasando. Pacte y se va a sanar. Pacte y se le va a borrar la deuda en el banco. Pacte y va a tener su carro, etcétera. Entonces tocan las emociones de las personas. Entonces es una manera de tenerlos entretenidos. Y así eso se va pasando de boca en boca y así se vuelve más popular. Eso es lo que pienso, profesor. Muchas gracias. Vemos que
puede haber pastores que aprovechan a la gente y aprovechan las emociones, hasta las necesidades de las personas. Puede haber personas con necesidades reales y puede haber pastores que hacen promesas. Pues, si usted da una ofrenda ahora, si usted trae su diezmo, Dios va a devolverle aún más bendiciones y Dios va a resolver sus problemas económicos. Y es algo que pasa, entonces hay que tener mucho cuidado. Veo la mano de Daniel López y después Jenny. Adelante, Daniel López y después Jenny. Sí, pastor, yo creo que, como le comentaba, aparte de utilizar las necesidades de la gente que han mencionado mis hermanos, ¿verdad? Y la sensibilidad que tiene la gente respecto a esto, pues también ellos se fundamentan en la Biblia, tal vez de una manera equivocada, como le comentaba en el aspecto de la cosecha. Ellos dicen todo lo que siembran, cosechan, porque así lo dijo Jesús. Lo que sembrar es vas a cosechar. Entonces ellos dicen, si cosechas dinero vas a tener. Y se agarran de versículos quizás fuera de contexto, ¿verdad? Pero para poder ellos fundamentar bíblicamente lo que están haciendo, ¿verdad? Aunque en realidad tenga un trasfondo que no falso, pues, por decirlo así. Sí, y personas pueden tomar fuera de su contexto, estos versículos, ¿cierto? Y de hecho, vamos a escucharle a Jenny y después, mientras estamos escuchándola, voy a abrir esta parte de la Biblia para ver cómo personas pueden tomar fuera de su contexto esta advertencia acerca de nuestro comportamiento y usarlo para promover el evangelio de la prosperidad. Pero muchas gracias. Jenny, la escuchamos. Bueno, gracias de nuevo. Bueno, conectado con lo que dijo la compañera Damaris y también los versículos que nos mostraste en delante, que el sufrimiento es súper grande también. No queremos sufrir aquí en ese mundo físicamente, emocionalmente, así que ahí es donde la gente puede aprovechar de esas emociones y sufrimiento, como dijo la compañera, porque sufrimiento es una realidad, pero queremos evitarlo. Queremos tener nuestro cielo ya en la tierra, no queremos tener que esperarlo. Muchas gracias. Y en muy pocas palabras, usted nos dio un buen resumen de este evangelio. Estamos buscando el cielo aquí en esta tierra. Y el cielo nos está esperando en la vida eterna. Y no estamos ahí ahora, pero con muchas falsas enseñanzas y con esta teología, con este evangelio de la prosperidad, estamos buscando lo que nos espera ahora en este momento. Y quiero citar para ustedes Gálatas 6, capítulo 6, capítulo 7, que dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Entonces, aquí tenemos una advertencia acerca de las consecuencias que puede haber. Y es importante recordar también el contexto de Gálatas. ¿Cuál fue el contexto? Pablo escribiendo a personas que querían obligar obediencia a la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Entonces, él está diciendo que pues con las falsas enseñanzas, con una mala aplicación de la ley, con una confusión de la ley y el evangelio, va a haber consecuencias. Señor Oswaldo, y después vamos a continuar. Bueno, sí, hermano, verdad, los compañeros ya enfatizaron parte de los problemas que se suscita todo esto del evangelio de la prosperidad, ¿no? Pero más allá de todo esto, el estatus de vida con que se desenvuelve hoy el mundo, en base a una comodidad que nos ofrece, en base a un medio en que
las personas quieren tener más y más el asunto del crecimiento tecnológico. Entonces vemos que también dentro del campo cristiano se han abierto los ojos a este aspecto. Y no solamente eso, ¿no? Sino que también el enfoque de que todo el mundo quiere tener algo que no ha tenido en el ayer. Y debido a todo esto es que hay muchos cristianos que se dejan enrollar por este asunto del evangelio de la prosperidad, no enfocándose en las escrituras. Ustedes decían antes justamente que hay veces han cogido versículos, pero también es cierto que el pueblo tiene falta de conocimiento y no escudriña la palabra. Porque si nosotros nos ponemos a ver y ponemos a ver los contextos, vamos a analizar qué es lo que no conviene, como decía Gálatas, qué es lo que me es lícito y qué es lo que no me, qué es lo que no me es lícito, ¿no? O sea, todo está de acuerdo a la escritura. Nosotros solamente debemos enfocarnos en ella para poder obtener lo que realmente Dios nos quiere dar. Es el estudio que hemos realizado todo el tiempo, el enfoque de lo que Dios quiere darnos a nuestra vida para el desarrollo de nosotros espiritualmente. Amén. Muchas gracias. ¿Cómo podemos evitar tomar fuera de contexto un pasaje bíblico al conocer bien las escrituras, ¿cierto? Entonces, que siempre estemos estudiando la palabra de Dios. Gracias por toda la participación. Algunos puntos simplemente para resumir lo que ya han dicho ustedes. ¿Por qué es tan popular el Evangelio de la Prosperidad? Porque queremos ser felices. Y las personas a veces tienen la idea de que el dinero va a proveer la felicidad. He notado esta misma tentación en mi vida, en la vida de mis seres queridos, que vamos a encontrar la felicidad en la plata, en este nuevo moto, en esta casa más grande, en este nuevo celular. Si solamente puedo conseguir este nuevo celular, mi vida va a ser mejor. Existe siempre esta tentación. Hablamos antes del catequismo y un poco, y hablamos del Padre Nuestro, y como hay 7 peticiones en el Padre Nuestro, y en 6 de las 7, Jesús nos está enseñando pedir cosas espirituales y que solamente hay una petición para las necesidades físicas. En los 10 mandamientos, como un resumen de la ley moral, que tiene aspectos de la ley ceremonial también, pero 10 mandamientos para nosotros, 2 de las 10 tienen que ver con la tentación de codiciar. Y si vamos a incluir el mandamiento para no robarás, ahora tenemos 3 que tienen que ver con las cosas físicas. Y podemos incluir hasta el primer mandamiento que nos habla de nuestro Dios verdadero y que debemos estar buscando debemos tener Él en primer lugar. Entonces, esta tentación es real y es real para todos nosotros. La idea de que el dinero va a proveer la felicidad. Número 2, las personas también equiparán la riqueza con el éxito. Entonces, ok, si soy rico es que soy exitoso, o puedo demostrar, sí, puedo demostrar mi éxito con mi riqueza. O hay la falsa enseñanza en algunas iglesias de que si somos fieles, vamos a tener riquezas, y las riquezas son una evidencia, una prueba de nuestra sinceridad y nuestra fe. Y número 3, las personas equiparan la riqueza con la seguridad. Ok, es que si tengo riqueza, voy a estar seguro. Si tengo una pensión grande, no voy a tener que preocuparme cuando tenga más años de vida. Entonces, y puede haber otras motivaciones también por el evangelio de la prosperidad. El control, como Damaris mencionó, tal vez pastores aprovechando, iglesias aprovechando las emociones y las necesidades de las personas. Entonces, puede ser por otras razones también. La próxima pregunta para nosotros: ¿cuáles son los peligros a los que conduce el evangelio de la prosperidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son los peligros de
del evangelio de la prosperidad. Sí, Damaris, adelante. Pienso, profesor, de que uno de los peligros es no poner nuestra mirada en Cristo Jesús, como dice la Biblia, autor y consumador de la fe, sino ponerla en las cosas materiales del mundo. Entonces, desviar el enfoque principal, la fuente fidedigna, la fuente sabia que es Jesús. Entonces, ponerla la mirada en la tierra y no en el cielo. Muchas gracias. Sí, un buen resumen de todos los peligros, porque podríamos destacar varios peligros del evangelio de la prosperidad, pero Damaris nos dio un resumen de todo. Estamos perdiendo el enfoque en Cristo Jesús. Estamos perdiendo el enfoque en el cielo. Estamos fijándonos en nosotros mismos y en este mundo. Entonces, solo para organizar un poco más los puntos, el evangelio de la prosperidad es peligroso porque se enfoque en las cosas aquí abajo, las terrenales, cuando como cristianos debemos enfocarnos en las cosas de arriba. El cielo es nuestro hogar celestial y citamos en la primera parte de nuestra clase Colosenses 3, 1 a 3, que también el pastor Luis Acosta citó. Número 2 aquí, el segundo punto, el tener dinero o riqueza no es malo en sí. Hay ejemplos de personas muy ricas en la Biblia, creyentes ricas en la Biblia, ricos, pero muchas personas que tienen dinero terminan tan enfocadas en lo que tienen que olvidar a Dios el dador. Entonces, si usted tiene mucha riqueza, tiene un desafío ante usted. Es una responsabilidad manejar bien estas riquezas sin olvidarse a Dios como el dador. De nuevo, no es pecaminoso tener riquezas, pero con las riquezas viene la responsabilidad de recordar que Dios es el dador y nosotros solamente administradores. Y el evangelio de la prosperidad suele buscar éxito ante los ojos del mundo en vez de Dios. Y el evangelio de la prosperidad puede llevar a las personas a confiar en sus posesiones para su pan de cada día en vez del Señor. Y un tercer punto para nosotros, hay bendiciones terrenales en el vivir una vida cristiana. Y hemos hablado un poco de eso durante nuestra clase hoy. ¿Qué dice la Biblia? Y la respuesta es sí. Según el cuarto mandamiento, aquellos que honran a sus padres y a los que tienen autoridad sobre nosotros tendrán vidas más pacíficas aquí en esta tierra. Y con todos los mandamientos, por ejemplo, el sexto mandamiento, al guardar el diseño de Dios para el matrimonio, vamos a tener más felicidad en el matrimonio. Si estamos rompiendo el sexto mandamiento, si estamos cometiendo adulterio, por supuesto vamos a tener problemas en el matrimonio. Por supuesto va a haber problemas con el esposo, con la esposa. Y si vamos a robar, quebrantando la ley de Dios, vamos a tener problemas civiles. Entonces, al cumplir con la ley, en gratitud a Dios, sí, vamos a tener bendiciones, es decir, vamos a tener menos problemas en la vida. Pero el problema viene al convertir el cumplimiento de la ley en una forma para tener aún más éxito y prosperidad aquí en esta vida. El segundo punto aquí también, para resumir, Dios también nos ha dado promesas acerca de posesiones materiales. Tenemos dos ejemplos aquí y lamentablemente no tenemos tiempo para escudriñar juntos, pero les dejo estas citaciones bíblicas para investigar un poco más. Segunda de Corintios 9:6 y Malaquías 3:8 a 10. Estos versículos son ejemplos de lo que pasará cuando damos al Señor por puro amor en vez de dar para recibir. Y una cosita más aquí.
El secreto es recordar nuestras prioridades, como dijo Jesús en su famoso Sermón del Monte. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando buscamos bendiciones, prosperidad, muchas veces perdemos justicia. Cuando buscamos justicia, las bendiciones siguen. No porque las codiciamos, sino porque Dios es generoso y misericordioso. Entonces, si tenemos bendiciones aquí, es porque Dios es bueno. No porque nosotros estamos haciendo algo para merecerlas. Si tenemos una falta de las cosas que queremos, no es porque Dios nos está castigando, pues Dios castigó a Jesús en la cruz en nuestro lugar. Es simplemente porque Dios está permitiendo que vivimos sin estas cosas. Tal vez sabe que es para nuestro bien, tal vez no es el momento adecuado. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces vamos a cerrar hablando un poco sobre el propósito de Academia Cristo y después hablar sobre el proyecto final. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hay clases en línea? ¿Por qué hay una aplicación móvil? ¿Por qué hay un equipo de muchas personas trabajando en equipo, trabajando juntos para crear y publicar cosas en las redes sociales? ¿Y por qué profesores dando clases en línea? Estamos aquí para capacitar a cualquier persona para cumplir la gran comisión y para trabajar en nosotros en la gran comisión de ir y hacer discípulos. Queremos que haya más creyentes. Queremos que haya más personas con buen conocimiento de la ley y el evangelio y la diferencia entre la ley y el evangelio. Queremos que haya más personas con la certeza de la vida eterna. Por lo tanto, queremos ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra y también orientar en cómo llevar la palabra a otros. Por eso, en la aplicación móvil, el cuarto curso autodidáctico tiene que ver con cómo compartir la palabra de Dios con otras personas. Entonces, no solo queremos estar aquí como profesores impartiendo clases para ayudar a todos a crecer. Eso es importante, sumamente importante, sino queremos ayudar a personas a tener estrategias para compartir la palabra. Por ejemplo, el método de las 4C. Y eso nos lleva a esta pregunta. A veces personas hacen esta pregunta: quiero hacer un grupo de estudio de la palabra. Quiero compartir lo que estoy aprendiendo. ¿Pueden ayudarme? ¿Pueden orientarme? Y la respuesta es claro que sí. Y tenemos un programa gratis para todos ustedes que se llama Grupo Sembrador. Es como un paquete de materiales que ustedes pueden tener, que tiene estudios y música y un orden para tener un culto, un servicio, oraciones, todo lo que van a necesitar para juntar un grupo de estudio. Y pues eso es bíblico. Queremos congregarnos, ¿cierto? El autor a los Hebreos dijo: no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, con más razón que vemos que aquel día se acerca, el último día de la tierra, de este mundo. Entonces, si usted no tiene una iglesia de la sana doctrina y quiere empezar un grupo de estudio para compartir lo que usted está aprendiendo, podemos ayudarlo en eso con el programa Grupo Sembrador. Y si tiene interés, favor de avisarme y podemos hablar más. A veces escuchamos otra pregunta, especialmente después de estudiar el legalismo o después de tomar los cursos doctrinales, la ley y el evangelio. Yo quiero unirme a ustedes. Es que mi iglesia no tiene la sana doctrina, o mi iglesia no quiere ser corrigida en cuanto a su doctrina.
nuestra meta no es robar ovejas, no queremos quitarlo de su iglesia si tiene una buena iglesia, pero si desea pertenecer a nosotros para ser un mismo ser y un mismo sentir y un mismo parecer, tenemos un proceso para eso también, que se llama el proceso del acuerdo doctrinal, en que vamos revisando las doctrinas de la Biblia para ver si tenemos unidad de la fe y para reconocer una unidad de la fe. Entonces, si tiene preguntas o dudas en cuanto a qué es el acuerdo doctrinal, qué es la unidad doctrinal, estoy aquí a la orden para hablar más. Y quisiera compartir con ustedes este gráfico que se llama la Ruta Cristo. Nosotros queremos ver más iglesias fieles a la palabra de Dios alrededor del mundo. Entonces, este gráfico explica nuestra estrategia. Iniciamos con Academia Cristo, ahí en el verde. Aplicación móvil, clases en línea, el programa de discipulado 1, estudiando juntos la palabra de Dios. Y nuestra visión a largo plazo es ayudar a los interesados a plantar grupos sembradores. Entonces, usar este paquete de materiales para juntar un grupo de estudio para un periodo de 10 años. Y la visión más a largo plazo es que eventualmente estos grupos se convierten en iglesias y que sean iglesias fieles a la palabra de Dios, que sean iglesias Cristo. Si tenemos una denominación internacional a la que estas iglesias pueden pertenecer. Entonces, si usted quiere plantar un grupo, si usted quiere plantar una iglesia, por eso estamos para ayudarle en eso. Preguntas sobre, antes de hablar un poco sobre el proyecto final, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre Academia Cristo, su propósito, Academia Cristo, el programa de Grupo Sembrador? Preguntas, dudas, comentarios. Sí, hermano, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo en realidad se puede uno, o sea, la pregunta sería, ¿cuál sería la ayuda? ¿O en qué forma uno recibe la ayuda para poder sembrar, se puede decir así, una iglesia? Sí, muy buena pregunta. El último curso del Discipulado 1. Entonces, en Discipulado 1 hay 13 cursos en vivo. La Biblia en el principio, la Biblia en una nación caída, este curso actual, legalismo enemigo de la gracia. El último curso se llama La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Y es un curso más largo, cuenta con 14 lecciones en lugar de 8 o 9. Y en este curso, ustedes van a trabajar de manera personalizada con su profesor para hacer un proyecto, para invitar a personas a estudiar un curso breve que llamamos los 4 conceptos claves: pecado, gracia, fe y obras. Y en este curso, la palabra crece, el discípulo hace discípulos, este último curso de discipulado, el profesor va a impartir estrategias para invitar a otros, para juntar un grupo y cómo cuidar este grupo y enseñar este grupo. Entonces, no queremos pedirle que haga algo de que no lo hayamos capacitado a hacer. Entonces, la idea es que queremos trabajar en equipo en este curso, la palabra crece, el discípulo hace discípulos, para ayudarlo a invitar a otros y enseñar a otros. Y lo ideal es que por medio de este curso y trabajando con este profesor, usted va a poco tomar los pasos necesarios para juntar a otros y que también usted va a tener todo lo necesario en este paquete de Grupo Sembrador
para seguir juntando este grupo. Entonces queremos hacerlo a su lado. Y el lugar de inicio es este curso, la palabra crece, el discípulo hace discípulos. Entonces van a aprender estrategias para juntar, van a aprender estrategias para enseñar y va a recibir todos los materiales para seguir juntando este grupo, para que eventualmente, con la bendición de Dios, ese grupo se convierte en una iglesia. Pero hay mucho más que decir. Todo eso es más impartido, es mejor explicado en este curso, El discípulo hace discípulo, porque el propósito de este curso es ayudar a usted a tomar los pasos para plantar su grupo, para plantar su iglesia. Profesor, Sí. aparte de eso también había el profesor Nixon hablaba sobre unas preguntas también, una base de enseñanza para los que aún no quieren apegarse, se puede decir, a lo que es Academia Cristo. También entraría en este proceso también eso. Sí, si usted tiene interés, trabajamos como los profesores, trabajamos en regiones. Y no sé si usted conoce el profesor Nathan Schulte. Nathan Schulte, él es nuestro director académico. Él y yo nos dedicamos a atender a los estudiantes en Ecuador. Entonces, él y yo podemos estar en contacto con usted para iniciar este proceso. Si usted tiene interés en pertenecer a nosotros, revisar las preguntas doctrinales, escudriñar bien las escrituras en cuanto a la doctrina de Academia Cristo, entonces en eso podemos trabajar. Por eso estamos. Bueno, sí, el profesor estuvo por acá, el profesor Natán estuvo por acá en Guayaquil justamente, pero no tuve la oportunidad de acercarme porque justamente tenía actividad en mi iglesia. Entonces se me hizo un poco difícil. Lamenté ese Sí. día, pero puede ser que otra oportunidad haya, ¿no? Y podamos conversar más de cerca. Sí, definitivamente. Y el profesor Natán me dijo, pues él fue para visitar a dos estudiantes muy avanzados en Discipulado 2. Y él me dijo, es que tengo unas horas libres, voy a invitar a cualquier persona que venga a pasar un ratito juntos. Pero en el futuro podemos programar con más anticipación una reunión. Y creo que él les avisó el mismo día, pero con más anticipación podemos cuadrar algo o también cuadrar una reunión de Zoom para tomar los primeros pasos y Dios permite que haya más oportunidades presenciales en el futuro. Amén, hermano. Sería bueno, le digo. Sí. Se aprende bastante y he aprendido bastante gracias a todas estas reuniones. Sigo aprendiendo todavía. Y el cristiano está para eso, para seguir aprendiendo todos los días. Por eso estamos. Y de hecho, todos nosotros, hasta nosotros como profesores, vamos a estar aprendiendo hasta que Jesús regrese o nos llame al cielo. Una vida de aprendizaje. Siempre vamos a estar creciendo en la palabra. Tanto los profesores como los participantes en el programa como ustedes. Entonces, voy a compartir un poco sobre el proyecto final. Hay 3 maneras para realizar el proyecto final. Y es el mismo proyecto final. El proyecto final consiste en una serie de preguntas. Y estas preguntas tienen que ver con el contenido de este curso. Y usted tendría que proveer respuestas. Hay las preguntas en un archivo de Word. Y voy a compartir el archivo de Word con ustedes. Y ustedes pueden descargar el archivo y escribir, teclar sus respuestas ahí en el archivo de Word y mandarme el archivo. También tenemos las preguntas en forma PDF. Usted puede descargar y ir a una papelería y imprimir el PDF y escribir a mano sus respuestas a las preguntas. Está muy bien. Pero tal vez la forma más fácil para usted es usar un formulario que tenemos.
voy a compartir con todos ustedes un formulario digital, un link. Y ustedes pueden seguir este enlace y lo va a llevar a una página web donde hay un formulario y ahí van a estar las preguntas y pueden poner sus respuestas ahí en el formulario y con una sola clic entregar su proyecto final. Entonces ahora voy a compartir con ustedes que vamos a ver la versión de Word primero. Entonces aquí en esta versión de Word pueden leer, por ejemplo, aquí tenemos la primera pregunta. Algunas iglesias prohíben cualquier tipo de alcohol, ya que podría tentar a alguien a la borrachera o peor, a ser un alcohólico. Hacen referencia al Padre Nuestro cuando oramos, no nos dejes caer en la tentación. ¿Cómo respondería usted? ¿Y cuál es el peligro de su prohibición? Y ahí, en la versión de Word, usted puede ir llenando su respuesta y decir, es cierto que algunas iglesias prohíben cualquier tipo de alcohol, pero es importante distinguir entre el uso y el abuso, y puede ir llenando su respuesta. Y sería lo ideal incluir referencias bíblicas, ¿cierto? Porque siempre queremos responder con una base bíblica. Entonces pueden llenar sus respuestas y después guardar y enviarme su proyecto. Voy a también indicarles la versión PDF que tenemos. Aquí tenemos esta versión PDF y aquí, ya que es un PDF, es más difícil incluir de manera digital sus respuestas, pero pueden imprimir y escribir a mano sus respuestas y tomar una foto y mandarme una foto o mandarme escaneada su versión de su proyecto final. Y ahora voy a indicarles tal vez la forma más fácil. Vamos a ver el formulario digital. Y aquí en este formulario dice legalismo, enemigo de la gracia. Y simplemente tienen que seguir un enlace y pueden aquí poner su nombre. Pueden poner como Juan Gonzalo Rodríguez. Y perdón, qué pena, yo sé que usted es de México, pero se me olvida en este momento la ciudad, pero Juan va a poner la ciudad aquí. ¿Perdón? Querétaro. 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 Va a poner la ciudad aquí y después hay, si usted tiene alguna pregunta, puede poner su pregunta aquí. Y aquí tenemos número 1, la primera pregunta sobre la prohibición del alcohol y un lugar para poner su texto. Entonces, este puede ser la forma más fácil de hacerlo. Y después va a haber un lugar, después de poner todas las respuestas, va a haber un botoncito para mandarme su respuesta. Entonces, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas en cuanto a cómo hacer y entregar el proyecto final? Sí, señor Oswaldo, adelante. Bueno, una sola pregunta tengo yo. O sea, todas las preguntas, creo que parece que son 10, creo, parece que vi. ¿Son en base a lo estudiado, también parte analítica, o uno también puede poner ejemplos vividos también? Porque hay una pregunta que hay algo semejante a lo que uno tiene experiencia, entonces también puede ser eso, aparte de los versículos que hay que ponerle haciendo referencia. Sí, claro que sí. Lo mejor es responder a las preguntas con una respuesta bíblica. Y es mi deseo que hayamos encontrado una respuesta bíblica a todas las preguntas que hay en el proyecto final. Pero si también quiere compartir algo de su vida real
está muy bien si su respuesta va a apoyar una respuesta bíblica. Entonces, puede revisar las grabaciones, puede revisar los videos con el pastor Luis Acosta para buscar respuestas. Y si quiere agregar algo desde su experiencia personal, está muy bien, siempre y cuando apoye una respuesta, una perspectiva bíblica. Y Damaris, adelante. Sí, profesor, ¿cuánto tiempo tenemos para entregar el proyecto? Muy buena pregunta. Vamos a poner como fecha límite el viernes que viene para darles un poco más de una semana. Entonces, estoy viendo aquí el 23, viernes el 23 de septiembre. Y favor de entregarme sus proyectos. Si no es por el formulario, si es por el formulario digital, voy a recibirlos automáticamente. Pero si usted va a hacerlo por archivo de Word o por una foto de algo escrito a mano, por favor que usen mi WhatsApp, mejor por el WhatsApp. Pero sí, fecha límite, viernes 23 de septiembre. Excelente, muchas gracias, queridos compañeros. Gracias como siempre por unos minutos más y vamos a cerrar con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bendiciones, tanto bendiciones materiales, bendiciones terrenales que tenemos, ropa, comida, casa, pero sobre todo te damos gracias por las bendiciones espirituales que tenemos, por los méritos de Cristo, el perdón de todos nuestros muchos pecados, la paz que tenemos en nuestros corazones, la paz de Cristo, una relación restaurada contigo, la presencia del Espíritu Santo, la bendición de tu palabra que tenemos. Te pedimos que nos ayudes a seguir escudriñando bien tu palabra para distinguir entre la ley y el evangelio. Que tu evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, siempre sea la motivación para nosotros, para ser buenas personas y para hacer buenas obras. Ahora pedimos tu bendición sobre la continuación de nuestros estudios, ya sea en la Academia Cristo, ya sea estudio personal. Pedimos también tu bendición sobre el proyecto final, el proceso de proyecto final, que sea de crecimiento y aprendizaje y que sea de bendición para todos los participantes. Te damos gracias por todo esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un muy lindo día y vamos a estar en contacto de manera personal. Voy a ponerme en contacto con cada uno de ustedes de manera personal con comentarios en cuanto a sus proyectos finales. Muchas gracias, profesor. Bendiciones. Igualmente. Válido, bendiciones, bendecido día para todos. Muchas gracias, profesor Madre. Tenga un bonito día, Dios me lo bendiga grandemente y a cada uno de los compañeros también. Muchas gracias, señor Oswaldo. Gracias, Damaris, también. Gracias, Pastor Matt. Muchas gracias, Juan. Que esté muy bien y estamos en contacto. Saludos a todos y un abrazo fuerte. Contigo. Igualmente. Dios lo bendiga. Igualmente, qué gusto verlo, Rosly Rodríguez. Que esté muy bien. Muchas bendiciones a todos. Ok.